Hola, mi nombre es Giselle Montero y en estos días yo he estado reflexionando sobre una palabra que me ha venido a mi corazón y yo estaba leyendo el Salmo 41 y dice ahí, puse en el Señor mi esperanza. ¿A dónde la pusimos? En el Señor, la palabra o nuestra actitud, la esperanza, porque Él se inclinó hacia mí y dice y escuchó mi clamor. Por lo general en este mundo, ahorita en la actualidad, solamente escuchamos malas noticias y supuestamente vamos a sentir lo que es la desesperanza, que es todo lo contrario a lo que significa esperanza y tener la esperanza en Dios. Pero yo quiero decirte que la esperanza en Dios es más grande que tu dolor, es más grande que tu desempleo, es más grande que toda la circunstancia difícil que estés pasando en este momento, es más grande que cualquier dolor. La esperanza en Dios está por encima de todas esas cosas. Dice la palabra de Dios también en un pasaje que todos ustedes conocemos, en 1 Corintios 13:13. Dice, ahora permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de todas ellas es el amor. Hoy yo no vengo a hablarles sobre la fe, aunque lo vamos a tocar. Por lo general hemos escuchado mucho sobre la fe, pero Dios me inclinó sobre esa palabra esperanza. Puse en Él mi esperanza. Entonces, para poder seguir hablando de esta palabra, yo quiero que usted atienda a tres definiciones que yo encontré sobre la palabra esperanza. La primera viene todas tienen una raíz en griego, pero no es necesario mencionarla, pero el primer significado de la palabra esperanza es esperar en algo. Entonces nos menciona la palabra clave es la espera. En otras palabras, está arraigada a la espera, la esperanza. La segunda definición también que es muy importante, porque en estos momentos que estamos pasando, en los momentos difíciles, necesitamos sobre todo de la esperanza. Muchos de nosotros tenemos fe, pero no tenemos esperanza. Y yo quiero que usted hoy de verdad salga de este lugar al escucharme con la esperanza, con que de verdad existe una esperanza y a dónde debe estar puesta nuestra esperanza, que es en el Señor. La segunda definición habla también en hebreo del kobat, que significa un cordón fuerte o un cordón que une, un cordón o cuerda que sirve para unir. Yo traje un cordón porque no es algo que solamente podemos ver con nuestros ojos, sino que también es algo que podemos agarrar con nuestras manos. En otras palabras, la esperanza es algo real. No es algo que solamente lo sentimos, o no, es algo de lo que podemos agarrarnos. Y yo quiero que usted hoy por fe se agarre de esta esperanza que tenemos en Dios. Como dice una canción, que tal vez usted la conoce, solo una frasecita voy a cantar. Dice, mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. En Él está nuestra esperanza, en todo lo que Él ya hizo por usted y por mí en esa cruz y todos los beneficios que esa cruz trae consigo. Y ahí está incluida la esperanza. La tercera definición muy linda, me encanta, es la palabra esperanza, significa que es un ancla. Y por lo general cuando pensamos en una ancla, pensamos en una embarcación, en un barco. Yo encontré esta definición que dice que el ancla es un elemento muy pesado que se deja o se fija en una cadena y que se afloja al agua desde una embarcación para que se entierre en el fondo del mar y este barco no se mueva. Pero la palabra de Dios, para ilustrar este concepto, en Hebreos 6:19 dice que tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra detrás de la cortina del santuario. Una ancla firme y segura tenemos en Dios.
Ya vimos las tres definiciones de esperanza. Una, ya vimos que se aferra a la espera, que es un cordón que nos une, que podemos agarrarnos de ese cordón. Y tres, que la esperanza también es un ancla. Por lo general, estudié un poquito, nunca he pensado ni he estado así como en una embarcación, pero escuché que los barcos petroleros por lo general necesitan de 3 anclas. Y esto se los menciono porque en estos momentos que estamos pasando, por lo general o en cualquier momento, circunstancia difícil, vamos a necesitar de más de una ancla, tal vez de 2 o 3. Y el ancla en estos barcos petroleros dice que para los submarinos el ancla es un símbolo de estabilidad, de seguridad, de fuerza, de firmeza, de estabilidad. Yo no sé qué necesita usted, pero yo creo que todos necesitamos seguridad, necesitamos estabilidad, necesitamos de verdad fuerza en este momento. No sé si te puedes poner a pensar, como yo lo hice, cuando hablamos de un barco, en esa historia de los discípulos cuando estaban con Jesús y dicen esa tempestad tan grande donde ellos empezaban a hundirse, eran unas olas que ellos dijeron, Señor, tenemos mucho miedo. Y el Señor les dice, Jesús les dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Y entonces de pronto le dice a Pedro que venga y Pedro se tira sobre el mar. Imagínense esa historia, vivirla, y cuando él quita su mirada de Jesús, empieza a hundirse y entonces Jesús lo agarra de su mano. Y así somos nosotros. Es muy fácil desviarnos, de nuestra mirada en Dios, en esa esperanza que tenemos que se llama Cristo. Es muy fácil desviar nuestra mirada y una vez que dejamos de mirar a Jesús, nos hundimos. Por eso es muy importante el ancla, para que tu barco y mi barco no se muevan, sino que permanezcan estables, firmes, a pesar de cualquier circunstancia difícil que nos esté rodeando. Entre más profunda sea tu ancla en Dios, menos vas a escuchar la voz de la desesperanza, menos vas a escuchar esas voces de mentira, menos vas a escuchar esas voces que te dicen que no vas a salir de esta, que no lo vas a lograr. Entre más firme sea y profunda tu ancla en Dios, menos esas voces van a venir a controlar tu barca, tu ánimo, tu vida. Pero también dice el Salmo 41, que fue cuando Dios me habló, puse en él mi esperanza. Pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y él oyó mi clamor. Pero no solo eso, dice, me sacó del pozo de desesperación, de ese pozo de desesperanza. Cuando ponemos la esperanza en Dios, él nos va a sacar de todo pozo de desesperación, de esa desesperanza, que es normal sentirla, sí, pero que no puede controlarnos si tenemos puesta nuestra esperanza en Dios. Y no solamente nos saca del pozo de desesperación, sino del lodo cenagoso. Y no sé en cuál lodo estás en este momento, pero Dios promete sacarte si pones tu esperanza en Él. Él nos va a sacar de toda desesperanza en este momento. La esperanza corriendo debe estar puesta en 3 cosas que Dios me puso. Y es que la esperanza número 1 no puede estar en las personas o en las circunstancias. La esperanza número 1 tiene que estar solamente en Dios. Y para eso está el Salmo 42:11. El salmista decía, ¿por qué me voy a inquietar? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza, todavía lo alabaré. Él es mi Salvador, Él es mi Dios. Tal vez por momentos has fallado o has dudado o estás inquieto, pero hoy es momento para que digas, Él es la esperanza de mi trabajo.
Él es la esperanza de mis hijos. Él es la esperanza de mi matrimonio. Él es la esperanza de mi salud. Él es la esperanza de mi pensión. Él es la esperanza en este presente y en mi futuro. Él es esa esperanza. Y dice Jeremías 17:7, que es un pasaje que me impactó mucho a mí, porque yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Lo vuelvo a repetir y yo quiero que tú lo digas conmigo, porque yo sé muy bien los planes que el Señor tiene para mí. Hazlo personal, afirma el Señor, planes de bien y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. No sé cuáles son los planes que tú ya forjaste, pero yo te aseguro que los planes de Dios en este presente, hoy, son planes de bien y no de mal. Aunque tus ojos estén viendo todo lo contrario, Dios afirma en su palabra que los planes de Él van a ser para tu bien. Seguimos, la esperanza también tiene que estar en segundo lugar en la palabra. Salmo 130, versículo 5. Espero en el Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Muchas palabras escuchamos, muchas voces escuchamos hoy, muchas noticias de todo. Pero necesitamos poner nuestra esperanza en la palabra. ¿Por qué en la palabra? Porque dice Dios que todas las cosas van a pasar, pero sus palabras permanecen para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre, y la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios va a ceñir tus lomos, va a fortalecer tu espíritu, va a llenar tu alma, porque en el ancla está el alma, que está compuesta por tu voluntad, por las emociones, por los sentimientos, y no puede ser controlada tu alma con otra cosa que no sea la palabra de Dios y por Dios mismo. También dice Hebreos 13:23, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Yo no te estoy hablando de otra persona que pueda decirte como muchas personas te han prometido cosas. Te estoy hablando de uno que es veraz, que es soberano, que cumple lo que promete, y se llama Dios. Y en tercer lugar, la esperanza está en el Espíritu Santo. Y dice Romanos 15:13, porque por la resurrección de Jesús hemos recibido una esperanza viva. No una esperanza muerta, es una esperanza viva, una ancla que nuestras almas hoy necesitan, aún en los momentos muy difíciles. Y dice Romanos 15:13, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes los que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hoy más que nunca necesitamos de esa esperanza, de esa ancla que viene a través de una comunión viva con el Espíritu Santo. Busca y haz del Espíritu Santo esta ancla, y te aseguro que tu barco no se va a mover fácilmente, que vas a permanecer estable por el poder del Espíritu Santo. Ahora dice un versículo que es muy importante ya para terminar. Romanos 5 dice, así que nos regocijamos en la esperanza para alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también en nuestros sufrimientos, porque yo sé que estos han sido momentos de sufrimiento, pero sabemos, dice la palabra de Dios, según este versículo, que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia carácter, y el carácter entereza. Y ese carácter
carácter o esa entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado en su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo te pregunto, ¿cuál es tu ancla? ¿Cuál es esa ancla hoy? ¿A dónde tienes la esperanza? ¿Será un carro? ¿Será tu matrimonio? ¿Será la estabilidad económica? ¿Será el empleo que tienes? ¿Será lo famoso que eres? ¿Será tu puesto de líder? ¿Será tu ministerio? ¿A dónde está tu ancla? ¿Cuál es tu ancla? Pero yo quiero recordar para terminar que fue un pasaje que también me ha bendecido mucho, y es cuando Dios les escoge ese hombre, ese personaje que tú y yo conocemos, y que es Abraham, que Dios lo llama padre de multitudes, padre de naciones, y Dios le hace una promesa. Y esa promesa él tuvo que esperar mucho tiempo, y sobre todo a nivel humano es imposible que pudiera, no, ¿cómo se dice? De verdad tener esperanza humanamente, porque Dios le promete un hijo. Y ya Sara también es estéril y ya había avanzado en su edad, igual que Abraham. Era imposible que ellos pudieran humanamente forjar esa esperanza, pero cuando la ponemos en Dios y en las promesas que Él nos ha dado, de verdad sí funciona, porque Dios no es un hombre para que mienta. Pero dice acá que hizo varias cosas Abraham. Y dice que era un hombre de fe, puso su fundamento. Él de verdad se agarró de la fe. Y dice aquí, por eso puse esta enseñanza, esperanza contra esperanza, porque dice que él creyó. Y yo te pregunto, ¿estás creyendo esperanza contra esperanza? Aunque no has perdido tu empleo y no te llaman ahorita, aunque no tengas o tienes poco o mucho que comer, hoy tienes que creer esperanza contra esperanza, que Dios va a suplir en todo este tiempo, que Dios va a abrir otra puerta que fue en este momento cerrada, que tienes una esperanza para que tu cuerpo sea sano y sea levantado, que tienes una esperanza de que tu matrimonio va a ser restaurado. Pero dice acá, él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Pero no solo eso, no se debilitó en su fe al considerar su cuerpo, que ya era mayor, que ya no había esperanza, y la esterilidad de su esposa Sara. Pero dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa que Dios le había dado, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Qué te parece si puedes levantar tus manos y abrir tu boca y decir: Señor, hoy tomo la decisión de creer esperanza contra esperanza, aunque mis ojos naturales digan lo contrario? Mi esperanza hoy decido ponerla en tu palabra, en Dios y en el Espíritu Santo, que es nuestro guía y nuestro ayudador. Y dice ahí entonces que él estaba convencido de que era poderoso para hacer más de lo que él había prometido. Y él recibió su milagro. Y yo nada más quiero terminar orando. Cierra tus ojos por unos instantes y reconoce que hoy tus anclas han estado en otros lugares, que tus anclas han estado en el lugar menos indicado, que tus anclas han estado en los lugares equivocados, que hoy tus cuerdas, tus cordones, tienes que soltar esos cordones, esas cuerdas falsas, humanas, que tú tenías agarradas, porque tú no dependes de tu marido, tú no dependes de esa persona que te ha ofrecido un trabajo en este momento, y por lo general vamos a tener esperanza porque te han prometido, pero ahí no puedes tener la esperanza, porque ¿qué pasa si falla esa persona que te ha ofrecido un empleo? Tu esperanza está en Dios, en sus promesas, y hoy le vas a pedir: Espíritu Santo, Jesús, ven a ser
esa firme ancla y segura. Te necesito, tú eres mi Salvador. Hoy necesito que tú vengas en mi auxilio y me salves y traigas de nuevo la esperanza que la puse en esas cuerdas flojas, en esas personas equivocadamente. Pero Señor, hoy declaramos, Padre, que nuestra esperanza está en ti, no está en el gobierno, no está en la economía, no está en lo que nosotros sabemos hacer, está en Jesús. Y hoy nos agarramos de esa esperanza y hoy soltamos, Señor, esas cordones donde los pusimos, Señor, que nos traían una esperanza a medias. Pero hoy soltamos, Señor, y decidimos creer que nuestra esperanza aún, la de esta nación, la de nuestra vida, la de nuestra casa, la de nuestro matrimonio, la de nuestra economía, la de nuestra salud, está en ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta palabra y que hoy, a partir de hoy, podamos, Señor, estar arraigados a ese cordón que se llama la esperanza, y que así como Abraham recibió, tú y yo podamos recibir los milagros. Y declaramos que esta nación es bendita, declaramos que tu vida va a ser de bien y no de mal, en el nombre